Se veía venir, pero cada vez parece más claro. La red sevillana de metro no da abasto y en la capital hispalense se van a poner las pilas para evitar el colapso de una red que tendrá por delante muchos trabajos, pero también la ampliación de su flota de trenes. Un colapso que preocupa al ayuntamiento de la ciudad y que ha iniciado los pasos para coordinar con la Consejería de Transportes andaluza una solución a la saturación de la línea 1, donde hacen falta más trenes. En un reciente pleno del Ayuntamiento hispalense se aprobó agilizar las obras de la línea 3 lo máximo posible. Sin embargo, y a pesar de los pasos que están por llegar en las mejoras de esta red y de su ampliación, lo que parece más urgente es mejorar su actual flota de trenes, que en muchos momentos del día está al límite, algo que ya se venía avisando desde muchos colectivos de la ciudad, como Sevilla Quiere Metro o Sevilla Se Mueve, desde hace mucho tiempo, y que ahora parece urgente y donde la opción de comprar más trenes podría ser sustituida por una más factible y sobre todo rápida, el alquiler de material. Y es que la saturación de viajeros que sufre la línea 1 de metro de Sevilla por falta de trenes es un problema cada vez más acuciante, algo que ha pasado de ser ocasional a más que habitual, incluso a diario, sobre todo en hora punta. Ni las estaciones ni los trenes están dimensionados para los más de 20 millones de viajeros al año que ya registra el suburbano y donde el calendario de mejoras y ampliaciones se ha ido aletargando tanto que ya se va con retraso a todo. Ahora el ayuntamiento parece haber comprendido la gravedad del asunto y trabajará con la Junta para ponerle solución lo más pronto posible. Saturación que ya no solo llega en las fechas clave de la capital andaluza, sino que se ha convertido en habitual. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas reclamaciones se han ido sumando a las conversaciones para acelerar todo lo posible los planes futuros, de los que ya hemos hablado en varios vídeos del canal y que recientemente daban un avance muy esperado en las obras de la línea 3 Norte, el tramo Pino-Montano-Prado. Sin embargo, el problema no es tan sencillo de atajar como cabría esperar, ya que la Junta de Andalucía deberá presionar a la concesionaria de este servicio, gestionada por Globalia en un 88% del capital social frente al 11,7% de la propia Junta de Andalucía, para que compre nuevos trenes o los alquile, y donde el alcalde de Sevilla se mostró recientemente optimista en alcanzar una solución. Algo que contrasta con la Consejería de Fomento de la propia Junta, que no parece verlo tan sencillo, además de señalar que el incremento de viajeros se debe a las bonificaciones del transporte y que por tanto no se sabe si esas cifras se van a mantener en el tiempo, siendo la opción de alquiler de material rodante la más rápida, económica e interesante, ya que no se alargaría tanto en el tiempo como la adquisición de más trenes nuevos, donde tanto el periodo de licitación, compra y fabricación se podría alargar varios años, mientras que con un material alquilado podría ser cuestión de meses y usarse solo en esos meses con mayor afluencia de viajeros. De hecho, ahora mismo hay un problema a este respecto, pues los 5 nuevos trenes contratados para el tranvía de Sevilla, en su ampliación a Nervión, están teniendo un retraso en su fabricación. CAF, la fabricante, recibió el encargo en diciembre de 2023 y ha ido retrasando la entrega, siendo noviembre de 2024 la que ahora parece será la final. Aparte de la necesidad de más trenes, otros detalles que se quieren abordar son las de agilizar las obras del tramo norte de la línea 3, así como compatibilizarlas con el tramo sur, licitación y posteriores trabajos, y así acelerar los plazos y que se asemejen lo máximo posible. Obras del tramo norte que ahora se estiman podrían estar listas para el 2030 en el mejor de los casos. También se está estudiando la posibilidad de la ampliación del horario de la línea 1 en su franja nocturna. Además, se ha propuesto la creación de un intercambiador en la zona de Liguerón que conecte los cercanías que confluyen en este enclave con la línea 3 y la licitación del diseño de un ramal de esa línea hasta el barrio de San Jerónimo. Peticiones que veremos dónde acaban en unas mejoras que ahora parecen estar en otra fase. No te pierdas la entrevista realizada hace unos meses a Sevilla Quiere Metro, donde repasamos las necesidades y soluciones de esta red, y donde fueron buenos agoreros en el problema que hoy hemos contado.
Una red que, como veis, todavía tiene muchas cosas pendientes y en muchos aspectos aún muy lejanas en el tiempo, tras unos años, décadas incluso, perdidos y que ahora, por mucho que se intente, no se podrán compensar tan rápido como la ciudad reclama y que empieza a ser más que urgente. Seguiremos pendientes e informaremos de las novedades que lleguen a esta red. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.